Que Dios les bendiga, mis queridos, mis amados, mis respetados. Es un gustazo estar con todos ustedes en este viernes 15 de octubre de 2021. Ayer dije que era miércoles y era jueves. Hoy sí es viernes. Espero, ¿verdad? Que no me esté equivocando otra vez. Viernes 15 de octubre. Esta es la serie de devocionales Cara a Cara, que estudiamos la vida de Moisés. Y este es el día 4 y el devocional de hoy se titula Identidad firme. Identidad firme. Y una vez más vamos a ir a Hechos, al Nuevo Testamento. Moisés es un personaje del Antiguo Testamento, quizá el más importante del Antiguo Testamento, el personaje humano más importante del Antiguo Testamento, por supuesto. Pero en el Nuevo Testamento también se habla de él. Y hoy vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 20 al 23, donde Esteban, el mártir Esteban, está a punto de ser apedreado por su predicación de Cristo Jesús. Y antes de que sea apedreado, él les da un discurso, continúa predicando el evangelio aún en sus últimos momentos y bueno, hace un repaso por toda la historia de Israel y obviamente menciona a Moisés y esa es la parte que vamos a leer porque dice cosas interesantes que tienen enseñanzas para nosotros ahora que estamos estudiando la vida de Moisés. Y bueno, sin más, vamos a leer la palabra de Dios, vamos a orar. Gracias Dios por este tiempo que nos permites reflexionar en tu palabra. Te pido que bendigas este devocional, que tú nos hables, Señor. Conmueve los corazones de cada persona escuchando estas palabras y que sea tu Espíritu Santo, Dios. Te pido que así sea, el que controle todo lo que aquí se diga, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Identidad firme se llama este devocional. La identidad es, mis queridos hermanos, aquello que somos, quiénes somos. Eso es nuestra identidad. Y cada quien construye su identidad basado en diferentes cosas. Y el desafío hoy va a ser precisamente que construyamos nuestra identidad a partir de nuestra relación con Dios. ¿Quiénes somos respecto a Dios? Somos hijos de Dios, somos transformados por Dios, somos redimidos por la sangre de Cristo y transformados por el poder de su Espíritu Santo. Y hay muchas otras identidades que tenemos. Todos somos hombre o mujer, tenemos una profesión, tenemos gustos, algunos son doctores, abogados, ingenieros, yo soy músico, teólogo y historiador, esa es mi carrera. Imagina, estudié las 3 carreras peor pagadas en nuestro país, mis queridos hermanos, historiador, músico y teólogo, las peores pagadas de México, las profesiones que yo tengo, las 3. Ahora sí que tengo que aprender muy seriamente a confiar en la gracia de Dios porque solo así se puede sostener uno, ¿verdad? Pero cada quien tiene su profesión y eso es parte de nuestra identidad, por supuesto. Soy esposo, soy hijo, soy hermano, soy amigo, cada uno de nosotros tenemos esas identidades, nuestra profesión, nuestra familia y muchas otras cosas que nos gustan hacer. Le vas a la América, le vas a las Chivas, te gusta la música tal, te vistes así y esa es parte de nuestra identidad. Pero ninguna identidad es tan importante como ser hijos de Dios, como quienes somos respecto a Dios, respecto al amor de Dios. Eso es lo más importante y ese es el centro de nuestra identidad. Y yo les desafío, y ese es el desafío de hoy, que construyamos nuestra identidad basados en lo que Dios dice de nosotros, no lo que otros dicen de ti, no lo que otros te han dicho, te han lastimado, y ni siquiera lo que tú mismo dices de ti, sino lo que Él quiere hacer con nosotros. Ese es el desafío. Y lo vamos a hacer a partir de la historia de Moisés. Vamos a Hechos 7, mientras Esteban está dando este discurso, predicación del Evangelio de Jesucristo antes de ser apedreado, dice estas palabras en el versículo 20 al 23 de Hechos 7. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ahí tiene Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés, los primeros años de su vida, los primeros probablemente 3 a 5 años de su vida, los vivió en casa de su madre le enseñó la palabra de Dios, seguramente lo educó, pero después Moisés fue llevado a casa del faraón y estuvo 40 años, o bueno, 35 años, porque cuando tuvo 40 años es que salió a ver a sus hermanos y bueno, mañana seguiremos viendo qué pasa en la historia. Hoy me quiero concentrar en esos 35 años que pasó
en casa de Faraón. Es interesantísimo. ¿Qué habrá pasado? No sabemos exactamente. La Biblia no nos dice mucho. Simplemente estos pequeños detallitos, estos pequeños pasajes, versículos que nos hablan acerca de esa vida de Moisés en casa de Faraón. Pero podemos imaginar qué estaba haciendo Moisés. De hecho, hay una película trata de la vida de Moisés, la película El Príncipe de Egipto. No voy a decir que la película nos dice exactamente todo lo que pasó, pero es una película bonita basada en la Biblia, en palabra de Dios, y con mucha imaginación y creatividad, pero creo que es una bonita película para niños especialmente. De hecho, 2 niños me la recomendaron esta semana, Esteban y Alonso, que si me están escuchando les mando un abrazo, Esteban y Alonso, porque me dijeron que viera esta película, especialmente Esteban, El Príncipe de Egipto. Y hay una escena en esta película en la que Moisés tiene una crisis de identidad, precisamente. ¿Quién soy? Vivo en la casa de Faraón, estoy siendo educado en toda la sabiduría de Egipto, pero yo sé que soy hebreo y piensa en sus hermanos que están siendo oprimidos en la esclavitud y tiene esta crisis de identidad. Y bueno, mañana estudiaremos lo que hizo después, porque fue a ver a sus hermanos, porque él sabía que era hebreo, pero vamos a concentrarnos ahorita en esos momentos en los que él está en casa de Faraón, pero sabe que es hebreo. Yo creo, hermanos, creo de verdad, y creo que la Biblia nos da indicios para pensar así, que desde entonces Moisés sabe que Dios lo quiere para algo especial, que Moisés está teniendo ya el llamado de Dios, por lo menos en germen, por lo menos en embrión. Dios está trabajando con Moisés y él sabe que algo Dios quiere hacer con él, y de hecho él va con sus hermanos hebreos y quiere liberarlos porque no le gusta que están siendo oprimidos, y hay una especie de llamado a Moisés porque Dios está trabajando en su corazón, porque Moisés sabe quién es. Aunque está en casa de los egipcios, en casa de Faraón, él sabe que él es hebreo, que él es del pueblo de Dios. Me imagino que estará aprendiendo Moisés, porque este es Egipto, es el imperio, la gran civilización egipcia, sofisticada, muy alta. Yo me imagino a Moisés yendo ahí a las clases de estas grandes universidades o escuelas. Yo me imagino yendo a aprender, yo qué sé, introducción a los jeroglíficos, ¿no? Imagínense, nosotros, los historiadores, se parten la cabeza para saber cómo interpretar los jeroglíficos. Pues ahí está Moisés aprendiendo de los propios egipcios en su clase de jeroglíficos. Y luego va creciendo y clases más avanzadas, yo qué sé, temas selectos de momificación. No, estoy obviamente siendo simplemente imaginativo, pero ahí está Moisés aprendiendo de la cultura egipcia. Y algo que es muy interesante es que Moisés está en casa de Faraón, la misma casa que quería matarlo. Faraón había dado una ley para que mataran a todos los varones, niños, bebés hebreos, y lo que Faraón había creado para su mal, ahora es precisamente lo que lo está educando y protegiendo, porque así es el plan de Dios. 3 enseñanzas para todos nosotros a partir de esta realidad de la vida de Moisés. 3 enseñanzas tenemos, y voy a dar estas enseñanzas, hermanos, que son enseñanzas bíblicas que vienen de Dios, pero el título de las enseñanzas me voy a utilizar refranes. ¿Les gustan a ustedes los refranes? 3 refranes que ejemplifican estas enseñanzas de la palabra de Dios, que nos desafían a tener una identidad firme, nuestra identidad basada en Dios. Número 1, el que nace patamal, del cielo le caen las hojas. ¿Han escuchado ustedes ese refrán? En mi casa somos muy refraneros, mi abuelita le gustaban los refranes, mis padres también, mi hermano ganaba concursos de refranes desde que era niño, y bueno, me sé muchos refranes. El que nace patamal, del cielo le caen las hojas. ¿Qué significa esto, mis queridos hermanos? Que si Dios tiene algo para ti, lo voy a ver a la luz del cristianismo, de nuestra fe. Si Dios tiene algo para ti, Dios te va a dar los recursos, Dios te va a dar lo que necesitas para que le sigas. Pero síguele. Si naciste para tamal, sé un buen tamal. Dios te dará las hojas, pero tú sé un buen tamal. Moisés había sido escogido por Dios para una misión muy importante. Y Dios estaba protegiéndolo. Moisés, imagínense, nació en una época que lo querían matar y Dios lo protegió y puso a su madre y a su hermana bien inteligentes, que también con fe y escuchando la voz de Dios lo protegieron, y la hija del faraón. Y Moisés había sido protegido por Dios, y ya dijimos, creciendo en la casa de Faraón, la misma casa que lo había querido matar, pero la protección de Dios le volteó la tortilla al faraón, le dio una reversa al faraón, porque los planes de Dios no pueden ser por nadie detenidos. Mi querido hermano, Dios tiene un plan para ti. Naciste para algo. Del cielo te caen las hojas. Tú síguelo. Sigue el plan de Dios. Entrégate el plan de Dios. Número 2. El que es perico donde quiera es verde.
El que es perico donde quiera es verde. También lo podríamos decir con otro refrán que hasta me gustaba más, pero se utiliza más negativamente, aunque lo podemos ver positivamente. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Qué nos dicen estos dos refranes? El que es perico donde quiera es verde, la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Que lo que somos no debe cambiar, no importa dónde estemos, mis queridos hermanos. Quién de verdad somos no debería cambiar, no importando dónde estemos. Moisés era un hijo de Dios, Moisés era parte del pueblo de Dios, había sido educado en la fe de Dios, la fe verdadera que su madre le enseñó. Pero ahora estaba en Egipto, en una sociedad diferente, otra religión, otra cultura totalmente diferente que no conocían a Dios. Bueno, le tocaba a Moisés ser perico donde quiera, le tocaba seguir siendo mono, seguir siendo mona. No sé cuál refrán le gusta a usted más, perico, mona. Yo me siento más mono que perico, pero el que a usted le guste más le tocaba ser. Aprendamos de la mona, aprendamos del perico, donde quiera que estés, sigue siendo lo que eres, porque tienes una identidad firme, basada en Dios, y aunque estés en lugares, en la escuela, en el trabajo, que no son precisamente cristianos, que tu luz brille, mi querido hermano, que tu verdor brille, que tu verde de perico brille, que tus ojos de mona, de mono, se noten porque eres hijo de Dios donde quiera que estés, una identidad firme. Aprendamos de Moisés que no se dejó cambiar por el ambiente de Egipto, sino que permaneció fiel e incluso escuchó la voz de Dios que lo llamaba. Y número 3, último refrán, este es menos famoso, a ver si ustedes se lo saben, este refrán. De la bolsa de frijoles, quita siempre las piedritas. De la bolsa de frijoles quita siempre las piedritas, decía mi abuela. ¿Qué nos dice este refrán? Lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Examinadlo todo, retened lo bueno. Estamos escuchando muchas cosas todo el día en las películas, en conversaciones con amistades, en libros que leemos, en las noticias. No debemos tener un embudo en la cabeza que dejamos que todo entre sin discernir, sin ningún cuidado. No, al contrario. Tengamos cuidado, discernimiento para saber qué debemos mantener, qué debemos aceptar, qué debemos rechazar, examinarlo todo, retened lo bueno, discernimiento. De la bolsa de frijoles quita siempre las piedritas, no te comas las piedritas, mis queridos hermanos, porque al rato hay una indigestión fatal en tu espíritu, en tu mente, en tu alma. Examinarlo todo, como Moisés. Seguramente Moisés aprendió muchas cosas buenas de Egipto, aprendió la escritura, aprendió, yo no sé, a lo mejor incluso principios de liderazgo, y bueno, Moisés después los usó seguramente en su liderazgo, dirigiendo al pueblo de Dios, escribiendo partes de la palabra de Dios, porque tradicionalmente se cree que Moisés escribió algunas partes de la Biblia, y seguramente muchos de esos recursos los aprendió de Egipto, pero desechó de Egipto aquellas cosas que digamos que iban en contra de la voluntad de Dios, porque en Egipto seguramente le enseñaron la religión y otras filosofías que no eran aceptables a Dios. Él supo discernir, distinguir. De la bolsa de frijoles quita siempre las piedras. 3 refranes. El que nace para tamal del cielo le caen las hojas. O también podemos decir, el que nace para maceta no pasa del corredor, pero en este caso positivamente. Hermano, Dios tiene un propósito para ti, síguelo. Y porque Él te va a dar los recursos. Número 2, el que es perico donde quiera es verde, o la mona aunque se vista de seda mona se queda. Que tu luz brille donde quiera que estés y no te dejes cambiar por tu ambiente, sino que tú brilla en el ambiente. Tú cambia el ambiente con la palabra de Dios. Y número 3, de la bolsa de frijoles quita siempre las piedritas. Examinemos todo, mis queridos hermanos. Oremos. Gracias, Señor, por este desafío, a permanecer firmes en nuestra identidad de hijos tuyos como Moisés. Permite que así sea, donde quiera que estemos, que brillemos, Señor, porque tú tienes un propósito para nosotros. Permítenos discernir, ser sabios en ese aspecto, Señor. Te pido bendición para cada hermana escuchando este devocional. Que tu luz, Señor, esté en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.